Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan para juntos echar un vistazo a las noticias locales e internacionales que son de interés nacional ocurridas en las últimas horas aquí en el país y en otras latitudes del mundo. Una agenda bien cargada lleva el presidente Luis Abinader desde este miércoles en Washington, D.C. Reuniones con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, con Nancy Pelosi, con la gerencia, la alta gerencia del Banco Interamericano de Desarrollo, con la OEA, donde hará una exposición, con no solamente al nivel de la Secretaría General, sino de organismos de la OEA. Y este es un viaje que tiene interés en República Dominicana. Estoy diciendo por ahí, gente, que si por qué el presidente va y se reúne con la vicepresidenta y no llevan la misma homologación de funciones de presidente a presidenta. Señores, no es bueno salir cada vez a buscar las cinco patas al gato, la quinta pata al gato. Tratar de buscar que quille en cualquier situación. La reunión del presidente Luis Abinader con Kamala Harris estaba planificada a propósito del seguimiento que se le está dando a la iniciativa democrática que están desarrollando en el continente, entre Centroamérica principalmente y República Dominicana, encabezado por el presidente Luis Abinader, por los presidentes de Costa Rica y de Panamá, y ahora Ecuador, que se suma a esta iniciativa. Y esto está todo dentro del marco también del SICA, el Sistema Interamericano, el Sistema de Integración Centroamericana, al que pertenece República Dominicana. O sea, hay una serie de esfuerzos continentales, regional, mejor dicho, en aunar esfuerzos en la búsqueda de solución a los problemas principales. ¿Qué problemas principales en común tienen estas naciones? La situación de la economía, golpeadas las naciones del mundo y de la región, del continente y de la región, por la inflación general, la inflación mundial, el tema del abastecimiento de combustibles y los precios de combustible, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la lucha contra el narcotráfico, el tema del enfrentamiento a la corrupción administrativa, el tema del tema climático. O sea, hay muchos temas comunes que analizar y en este sentido, incluyendo la preservación del sistema democrático que rige países como República Dominicana, han servido de marco de referencia para la búsqueda de acuerdos, de soluciones, de intercambio de información, de apoyo logístico, de aunar esfuerzos para enfrentar estos problemas. Y en este campo, Estados Unidos ha entrado como una parte de apoyo importante a estas naciones. Entonces, esa reunión de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, con el presidente Luis Abinader, estaba pautado porque ella fue la encargada del presidente Joe Biden, del gobierno de Estados Unidos, a integrar parte de esta comisión para mostrar el apoyo de Estados Unidos a esfuerzos de esta naturaleza. Es una explicación lógica y clara. Entonces, por eso el presidente se reúne con Kamala Harris. Ahora, en un viaje a Estados Unidos, usted aprovecha muchas coyunturas, muchas líneas de intercambio, de comunicación que hay con la gran nación. Ahí está el Banco Interamericano de Desarrollo, un puntal importante en los apoyos a los temas económicos y de desarrollo de las naciones como República Dominicana. Ahí está la OEA, el organismo internacional del continente donde se dirimen los problemas. Y República Dominicana tiene un tema, el tema haitiano. Y el tema haitiano es lógico, es de esperar que se converse, se toque, se maneje, se hable del mismo en la reunión con Kamala Harris y el presidente Luis Abinader. Pero también es lógico esperar que el presidente, cuando esté en la OEA, toque el tema haitiano. ¿Y cuál es el tema haitiano y República Dominicana? República Dominicana ha insistido hasta más no poder,
insistido en la necesidad de la cooperación, de la ayuda internacional en la solución de los problemas institucionales, económicos, políticos, sociales de Haití. Por lo menos encaminar este país, poner un tope al caos existente en las estructuras de poder de Haití y comenzar a buscar vías de solución para tratar de organizar, por lo menos institucionalmente, y que este país pueda ir tomando los caminos de los procesos que la democracia pone en nuestras manos para hacer viables una nación. En Haití es un desastre de arriba abajo, incluso no hay un proceso institucional. Estamos patas arriba en Haití. Entonces es necesario, se necesita, se requiere de apoyo para una comunidad internacional que aporte recursos, que aporte no solamente recursos económicos, sino también técnicos, acompañamiento en la ejecución de estos procesos. ¿Y por qué República Dominicana insiste tanto en esto? Porque en la medida en que el caos en Haití es mucho más profundo, se profundiza la situación de falta de institucionalidad, en que la seguridad ciudadana está en manos de las calles, de las bandas armadas que tienen el control de las calles. Mientras esto ocurre y la situación se torna más explosiva, más peligrosa, República Dominicana sufre los reflujos de esa situación con la inmigración. Una inmigración que su primer punto de visión es República Dominicana, somos frontera terrestre. Entonces, ¿qué hacemos con esa inmigración? Una inmigración económica, la paramos a tiros, la tratamos de controlar lo más que podamos. Tenemos que buscar que se solucionen cosas de aquel lado para nosotros poder tener menos presión que de los recursos que tiene República Dominicana, menguados en este momento por la crisis pandemia, pospandemia y la crisis económica mundial a propósito de la guerra. Tengamos también que dividirlos en una forma que hasta parecería injusto con los vecinos, pero con todo y eso tendemos la mano. Entonces, República Dominicana tiene todo el derecho y todo el poder, está imbuido de esa necesidad de demandar esa asistencia internacional que ha sido muchas veces proclamada, pero ninguna de las veces realmente ejecutada. Y es seguro entonces que el presidente Luis Abinader hará esos planteamientos allá. Yo entiendo que planteamiento que seguirá, y quizás con mucho más fuerza y más vehemencia y de una forma pública en el discurso que pronuncie la semana próxima en Naciones Unidas. Porque el presidente Abinader, este es un viaje rápido a Washington con puntos específicos de reuniones y luego hay un segundo viaje la semana próxima para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el presidente tiene agendado un discurso, como todos los años, en el mes de septiembre, cuando se reúne la Asamblea General. Y en la sesión del año pasado, el presidente dirigió la mayor parte de su discurso a la demanda de esa comunidad internacional de ir en ayuda de Haití. Y no nos cabe duda que frente a todo lo que ha ido pasando a lo largo de este mismo año, esta ayuda será más, ese pedido de ayuda será más vehemente de parte del presidente Luis Abinader. Y no podemos ver la acción del presidente desde el ámbito político. No, porque eso son la gente del PRM, eso es política, eso es tal cosa. Esto es un asunto de interés nacional. La situación de la inmigración haitiana es un asunto de interés nacional que atañe a todos los dominicanos, a la seguridad de República Dominicana, a la institucionalidad, al desarrollo, a la convivencia de República Dominicana. Podemos jugarnos con esto y no podemos hacernos los suecos. No, esas son cosas de Luis Abinader y de los políticos y del partido de gobierno, y nosotros pongamos los pies sobre la tierra con una situación tan delicada como esta. Delicada como esta, en una semana donde esa decisión del presidente Luis Abinader
precisamente de poner estado de prohibición de entrada al país del desagradable Claude Joseph y de 12 delincuentes más, componentes de las bandas de asesinos y violentas que tienen el control de las calles de Haití, se fueron temas de discusión, fueron temas de ponerlo sobre la mesa, incluso sobre lo que no faltaron esos dominicanos que tenemos aquí, que hacen coro con la situación haitiana y que cuando entienden que le están tocando hasta con el pétalo de una flor a esos intereses haitianos que ellos defienden, saltan y se le brota ese pro-haitianismo y yo diría antidominicanismo. Pero esa es la realidad de lo que ocurre. Tiempos de lluvia, tiempos de que nos vamos acercando al final de la temporada ciclónica, pero no, porque todavía falta todo lo que resta de septiembre, octubre y hasta final de noviembre, pero septiembre, agosto y septiembre son los meses de más actividad ciclónica en esta región del mundo, desde el Atlántico, cruzando el arco de las Antillas, hasta penetrar a la región del Caribe, donde nos encontramos nosotros en la parte sur de la República, en la región del Caribe, y donde nos encontramos en la parte norte, en la región del Atlántico. O sea, estamos, la isla forma parte de ese arco que establece los límites entre el Caribe y el Atlántico, y por eso los efectos de estas depresiones, de estas ondas tropicales, de estos ciclones tropicales, de estos huracanes potentes. Lluvia, mucha lluvia, cuidado, protéjase, siga las instrucciones de la autoridad de Defensa Civil, Meteorología y sobre todo del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que reúne en una entidad todo lo que es esta parte de socorro en favor de evitar desgracias personales y daños mayores a la propiedad cuando nos ocurren estos fenómenos. Esta es la realidad, esta es la realidad. COVID, 300 y tantos, pero sigue ahí. No se quiere ir. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, declararon la ciudad ya libre del estado de emergencia frente al COVID, las medidas que quedaban todavía. Pero con todo y esto, todavía siguen habiendo contagios, se siguen registrando personas infectadas en los Estados Unidos, algunos fallecimientos. Todavía en República Dominicana, por suerte, no tenemos fallecimientos, pero sí tenemos la viruela del mono que anda dando vueltas por ahí. Pero el COVID, en cierto modo, bajo control, pero no ha desaparecido aún. Fíjense lo que estamos viviendo en la parte sanitaria del mundo, que en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, hay una alarma por casos de polio, una enfermedad erradicada del mundo. Casos de polio. Y están dando mucho seguimiento muy de cerca a las autoridades sanitarias porque parece que estamos en la época de las pestes bíblicas. No salimos bien de una cuando entramos en otra y estamos lidiando con otra cuando entramos en otra. El mundo está siendo víctima, está sufriendo los rigores de enfermedades, de brotes, de epidemias y hasta de una pandemia que nos duró 2 años y de la cual no salimos definitivamente aún. En esta semana, en mi artículo del Listín Diario, Oye País, planteé el tema de Haití y planteé el tema específicamente de la decisión del presidente Luis Abinader de poner impedimento de entrada a República Dominicana a Claude Joseph, el ex ministro de Relaciones Exteriores y efímero ex primer ministro, y de 12 altos delincuentes dirigentes de las bandas criminales que tienen el control de las calles de Haití. Hice una ponderación sobre este tema y hablé de por qué principalmente se le puso este impedimento a Claude Joseph y a estos otros hombres, en especial a Claude Joseph. Mi columna se titula, de esta semana, de la retórica a la acción.
La comparto con ustedes a continuación. Durante años, la República Dominicana, a través de sus gobernantes, organismos diplomáticos y migratorios, ha desarrollado una política tímida, retórica, frente a las presiones, acusaciones, denuncias que nos endilgan las clases política y empresarial de Haití, apoyados en unas ONGs que nos acusan de xenófobos, discriminadores, represivos. República Dominicana se hartó de tanta contemplación y tantos desplantes a la política de buena vecindad que hemos practicado hacia Haití y los haitianos. Una solidaridad que nos lleva a quitarnos el pan de la boca para dárselos a esos hambrientos exiliados de la pobreza extrema. De ahí entonces que se entiende la reacción airada que ha provocado en los grupos de poder político y económico de Haití la decisión del presidente Luis Abinader de poner impedimento de entrada al país del grosero exministro Claudette Joseph y 12 peligrosos delincuentes. Esa reacción haitiana tipifica claramente cómo esa gente que vive del caos institucional y la violencia generalizada en su país valoran la tendida de manos que siempre les hemos dado desde este lado de la isla. Joseph y sus conmilitones hacen otra rabieta porque al exministro, con el impedimento de entrada al país, le dejaron al descubierto que junto a otros seguidores, unos que viajaban y otros que residen en nuestra nación, se reunían aquí para armar sus tramas políticas, que incluía campañas de denuncias contra los dominicanos en procura de favorecer sus propósitos políticos en Haití. Aplaudimos, pues, la decisión del presidente Abinader, esperando, y que lo sepa esa comunidad internacional y nacionales cómplices, que este sea el paso definitivo de la retórica a la acción. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las noticias nacionales se centran principalmente en este viaje del presidente Luis Abinader, pero también de otras situaciones que se están dando en la justicia. Y el tema de la Cámara de Cuentas no sale de las portadas de los periódicos, de los digitales y de los comentarios de los analistas y comentaristas de la radio y la televisión. Pedro Vargas nos presenta las noticias internacionales, las noticias nacionales que han sido preparadas por nuestra periodista Grecia Espinosa. A continuación. El Ministerio de Salud Pública reportó 319 casos nuevos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas, según el boletín 909 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología. Desde el inicio de la pandemia en el país se han reportado 643.145 contagiados, mientras que el total de fallecidos a la fecha
se mantiene en 4.384. El presidente Luis Abinader partió hacia Washington, capital de Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, con la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Mauricio Claver Carón, al ser abordado por periodistas que cubren la fuente de Palacio Nacional respecto a si trataría la situación haitiana. El primer mandatario dominicano respondió que abordaría todos los asuntos que afecten el país. Mediante el decreto 270-22, el presidente de la República, Luis Abinader, autorizó la ampliación de la zona fiscal Montenegro, zona minera donde opera Barrigold, Pueblo Viejo, en la provincia de Sánchez Ramírez, conocida como Presa de Colas. El decreto plantea que el gobierno apoye la minería, pero que opere con los más altos estándares de calidad internacional, que garantice el cuidado del medio ambiente y que los recursos producidos fortalezcan la convivencia pacífica de las comunidades en que se desarrollen las explotaciones mineras. El Consulado Dominicano en Nueva York y el Centro APEC de Educación a Distancia, CENAPEC, firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de promover el desarrollo académico entre los dominicanos residentes en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, donde se concentra la mayor cantidad de ellos. Mediante el acuerdo se comprometieron a unificar esfuerzos interinstitucionales que ofrezcan la oportunidad de formación académica de educación básica y media para adultos a partir de los 15 años de edad. Tensiones en Europa por el tema del gas y el invierno que se nos acerca, que se nos viene encima, y las presiones de Rusia, que a decir de Putin, los europeos van a tener un frío invierno. Esto nos afecta a nosotros también. No lo crean, no lo duden, no lo duden. En la ciudad de Nueva York termina, como les decía anteriormente, el estado de emergencia decretado por el coronavirus. Con estos temas presentamos las internacionales desde la redacción central de Oye País. El Colegio de Comisarios Europeos reunido ha aprobado un documento con propuestas para que los 27 países del bloque comunitario hagan frente a la crisis energética derivada del alza de los precios de las materias primas, especialmente de los combustibles fósiles y del conflicto entre Rusia y Ucrania. En el paquete de recomendaciones figura una nueva tasa impositiva para las empresas energéticas y medidas de ahorro. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una intervención ante el Parlamento Europeo, manifestó que el bloque comunitario no va a levantar las sanciones antirrusas impuestas por el conflicto en Ucrania. Quiero dejarlo muy claro, no vamos a levantar las sanciones. Es el momento de mantenernos firmes, afirmó la alta funcionaria. 8 personas fueron detenidas en varias ciudades del sur de Estados Unidos por supuestamente pertenecer a una red de tráfico de personas que ayudaba a inmigrantes a cruzar la frontera en condiciones infrahumanas, metidos en maletas o en cajas. Llegó a su fin el estado de emergencia por COVID-19 que las autoridades de Nueva York habían declarado en marzo de 2020 en las 62 ciudades neoyorquinas, informó la gobernadora Kathy Hochul. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor.
noticiashorapor.hora.com. Nicaragua, los derechos humanos y el poder político. Un tema que nos debe servir de ejemplo a todos los latinoamericanos de lo que no debe pasar. En naciones que hemos ido conquistando poco a poco el camino de la democracia, que hemos practicado las libertades, que hemos practicado el respeto a los derechos de los demás, que hemos respetado nuestras constituciones, los procesos electorales. Nicaragua está patas arriba con este gobierno autoritario de Daniel Ortega y de su esposa, la señora Murillo, Rosario Murillo. Este tema lo analiza con muchos detalles el Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en la conducción de Gonzalo Abarca. Veamos este enfoque y este análisis de lo que está pasando en Nicaragua, bajo el título Nicaragua, Derechos Humanos y el Poder Político. Con este amplio detalle de este debate, nos despedimos por esta noche, por este día ya que está en camino, aquí, desde Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche y un mejor día. A continuación, les dejo con este trabajo de la Voz de los Estados Unidos de América. Nicaragua, derechos humanos y poder político. Pese a la presión internacional de organismos y gobiernos, los derechos humanos en Nicaragua continúan deteriorándose vertiginosamente, según lo denunciaron varias organizaciones de derechos humanos. La semana pasada, la justicia nicaragüense presentó por primera vez a varios presos políticos detenidos en 2021 y a los cuales, según familiares y representantes internacionales, se les han negado derechos fundamentales. Pese a todo, el gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que es respetuoso de las leyes del país e insiste en que es el Poder Judicial, no el Ejecutivo, el que realiza detenciones y procesamientos penales. Pero, ¿a qué se debe la crisis política y social de Nicaragua? ¿Qué la generó y por qué? Veamos el siguiente informe. Nicaragua está sumergida en la peor crisis sociopolítica desde el fin de la guerra civil que concluyó en 1990. Te presentamos 5 puntos para entender la crisis sociopolítica. El origen del conflicto sociopolítico. Si bien las manifestaciones del año 2018 buscaban la derogación a las reformas a la seguridad social, las demandas cambiaron por más libertades, la democratización del país, la eliminación de la reelección indefinida y, sobre todo, justicia para las más de 300 personas que murieron durante el conflicto. Decidimos tomar los distintos recintos de universidades y tirarnos a unas protestas. La respuesta del Estado al conflicto. El gobierno del izquierdista Daniel Ortega nunca reconoció que las protestas fueron pacíficas, sino que dijo que fueron violentas, alentadas por grupos de oposición financiados por Estados Unidos con el fin de sacarlo del poder a través de un golpe de Estado. No se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública. Los fallidos intentos del diálogo. En los últimos 4 años, la oposición y el gobierno de Daniel Ortega se han sentado a dialogar en 2 ocasiones, pero en ambas las negociaciones fracasaron. La primera fue en mayo de 2018 bajo la mediación de la Iglesia Católica. La segunda fue en marzo de 2019, bajo la mediación del embajador del Vaticano en Managua y un delegado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. La reelección de Daniel Ortega y los precandidatos presos. El 2021 representó un rompimiento total del gobierno de Ortega con la Organización de Estados Americanos, OEA, que junto a la comunidad internacional, como la Unión Europea y Estados Unidos, demandaron reformas electorales para las elecciones presidenciales y legislativas. Ortega respondió ante esto encarcelando a los 7 precandidatos de la oposición e ilegalizando a 3 partidos políticos que lo adversaban.
Según el Consejo Supremo Electoral, señalado de estar controlado por el oficialismo, Ortega ganó la contienda con el 75% de los votos. Ortega renunció a la OEA y el 10 de enero de este año asumió un nuevo mandato que concluye en 2026. Estas elecciones no fueron ni libres, ni justas, ni basadas en el sufragio universal. Cierre de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. La crisis se profundizó aún más después de las elecciones. El mandatario, por medio de la asamblea controlada por el oficialismo, ha ilegalizado más de 1.500 organizaciones de la sociedad civil, mientras el Poder Ejecutivo ha cerrado más de 50 medios de comunicación, más de 130 periodistas se han exiliado y los pocos medios que quedan en el país apostaron a la autocensura. Uno de los factores fuertemente impactados son las organizaciones que se dedicaban a la protección y defensa de los derechos humanos en el país. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han sancionado a funcionarios de Nicaragua, pero Ortega dice estar fuerte y ha fortalecido sus alianzas con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Y bien, para analizar el tema, me acompaña la doctora Claudia Paz y Paz, directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. La jueza Paz y Paz fue fiscal general de Guatemala. Y también nos acompaña Javier El Hague, director legal de Human Rights Foundation. Bienvenidos ambos. Jueza Paz y Paz, voy a empezar con usted. El gobierno del presidente Daniel Ortega niega que en su país se violen los derechos humanos. Ahora, todo lo contrario, dice él, se respetan a cabalidad. ¿Qué radiografía emerge en el tema de derechos humanos en este momento en Nicaragua? Bienvenida. Muy buenos días. Sin duda, en Nicaragua, la crisis de derechos humanos que inició a partir de abril del 2018 se ha sostenido. Las cifras que ustedes daban hace un momento son una radiografía clara de la grave situación de derechos humanos que se vive en el país, cierre de organizaciones sociales, cierre de universidades, cierre de medios de comunicación, el exilio masivo de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses, pero también las más de 300 muertes que continúan en la absoluta impunidad y la situación más grave, que es de las personas presas políticas, quienes están padeciendo condiciones de detención absolutamente contrarias a los estándares internacionales en relación a derecho a la salud, a derecho a la alimentación, a derecho de defensa. Así que la situación en estos momentos de derechos humanos en Nicaragua es grave. Muy bien. Ahora, Javier, la justicia nicaragüense mostró la semana pasada, solamente la semana pasada, a varios presos políticos, fíjate, ¿no? Y a varias personas que ha mantenido en prisión. Ahora, ¿cuáles derechos de estas personas se han violado? Se han violado todos los derechos de estas personas, para comenzar el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, y ya con estas acciones que mellan la dignidad de las personas, específicamente se ha violado el derecho al respeto de la honra y el reconocimiento de la dignidad de estas personas, que está protegido por el artículo 11, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, son acciones de parte del régimen destinadas a degradar la honra y la dignidad de estas personas al mostrarlas en una situación evidentemente de deterioro de salud, ¿no? O sea, contrariamente a lo que trata de arguir el régimen, como tal cual secuestrador, muestra que los secuestrados están vivos, pero lo que uno ve de los secuestrados es que están altamente deteriorados. Específicamente, nuestra organización conoce muy bien, por ejemplo, a Félix Maradiaga, que habló en nuestro evento en el Oslo Freedom Forum hace un par de años. Tenemos una relación constante con su esposa, y vemos fotos de él, y él ha perdido, que nosotros podemos verificar, por lo menos 25 kilos en la cárcel debido a las malas condiciones en que lo tienen allí, el deterioro de su salud tanto física como mental. Entonces el régimen, al hacer esto,
no solamente los expone, viola sus derechos, sino también está mostrando cómo los ha venido degradando con el tiempo. Desde 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 466 organizaciones no gubernamentales, incluidas 42 organismos extranjeros. El gobierno de Ortega es acusado por organismos internacionales de violación de derechos humanos y muchos aseguran internamente que esta es la estrategia oficial para acallar e intimidar a la oposición. Bien, continúa con nosotros la doctora Claudia Paz y Paz, directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia Social y el Derecho Internacional, CEGIL. La jueza Paz y Paz fue fiscal general de Guatemala, y también Javier El Hague, director legal de Human Rights Foundation. Javier, rápidamente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas investiga las violaciones cometidas por el gobierno del presidente Ortega a los derechos humanos desde 2018, ¿no? Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las fuerzas policiales y paramilitares de Nicaragua han asesinado, y así lo ponen, asesinado a 355 personas. ¿Qué puede hacer esta comisión para impedir que se sigan violando los derechos fundamentales en Nicaragua? Lamentablemente, la capacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso de la OEA, para impedir, evitar que este tipo de violaciones se produzcan es muy limitada, ¿no? Recordemos que bajo el sistema del derecho internacional, al final las acciones de la comunidad internacional tienen que ser ejecutadas a través del Estado. Entonces, lo que sí se tiene que hacer es testimoniar las violaciones de derechos humanos, denunciarlas, llamar las cosas por su nombre, llamar al régimen de Ortega una dictadura, como lo ha venido haciendo bien el secretario general de la OEA, y la comisión tiene que continuar haciendo este tipo de presión, y eso conjuntamente con las sanciones que tienen que estar direccionadas a los agentes del régimen, que son quienes ejecutan estas violaciones de derechos humanos. Poco a poco eso debería lograr erosionar el poder del gobierno, o en el peor de los casos, si no lo logra erosionar, por lo menos van a quedar documentadas estas violaciones para que en el futuro se corrijan. Claro. Ahora, doctora Paz y Paz, ¿qué herramientas tiene la comunidad internacional para detener, si se quiere, la violación de derechos humanos en Nicaragua? Sí, es una situación muy difícil porque, como mencionaba Javier hace un momento, el régimen no cumple con las órdenes de la del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Incluso se ausenta cuando hay audiencia respecto de las graves violaciones de derechos humanos que se viven hoy día en Nicaragua. Sin embargo, esta última resolución del Consejo de Derechos Humanos, que nombró una comisión, un grupo de expertos internacionales para que documente y revise, haga un informe sobre todas estas graves violaciones, es una importante herramienta porque nos va a dar cuenta de la magnitud y profundidad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Creo que esa es una herramienta muy importante, pero también, por ejemplo, evitar que el régimen obtenga fondos de entidades financieras internacionales, porque son fondos que se utilizan para la represión. Entonces creo que las sanciones, tanto a personas clave, a no solo funcionarios del Ejecutivo, sino a estos fiscales, a estos jueces que han sido una herramienta útil para la criminalización de la oposición en el país, creo que también son sumamente importantes, y sobre todo, como decía, el aislamiento económico, que no pueda obtener fondos para continuar con la represión. Claro. Ahora, Javier, hablemos rápidamente del acceso a la justicia en Nicaragua, que el presidente Daniel Ortega asegura que hay acceso absoluto. También vamos a hablar del derecho a la participación política, a la libertad de prensa y expresión. Desde tu punto de vista, como asesor legal de Human Rights Foundation, ¿cómo lo ves? Nosotros vemos preocupantemente que el régimen de Ortega está dando pasos certeros hacia el totalitarismo. Es decir, está pasando de ser una dictadura que simplemente impide la competencia electoral a ser una dictadura que quiere controlar absolutamente todas las organizaciones de la sociedad civil. Por eso ha ilegalizado ya a la mayoría y está creando organizaciones afines al régimen. Y esto es algo como lo que hemos visto en la Unión Soviética, como lo que lamentablemente se ve hasta el día de hoy en Cuba. Es una sociedad donde todo tiene que estar controlado por el régimen y de lo contrario no existe. Eso se llama totalitarismo y a eso es lo que apunta lamentablemente el régimen de Ortega. Doctora Paz y Paz, vamos a hablar de la libertad de culto
Estado y Religión en Nicaragua. El arresto domiciliario del obispo Rolando Álvarez. O sea, su análisis, ¿qué sentido tiene atacar a la Iglesia Católica de la forma en que se está haciendo en Nicaragua en este momento? El sentido es callar cualquier voz disidente, cualquier persona que no esté de acuerdo con las graves violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Nicaragua. Y bueno, han tenido que salir del país otros obispos, otros sacerdotes que han sufrido esta persecución. Me parece que es extremadamente grave. Igual se tuvieron que asilar acá en Costa Rica otras religiosas que fueron perseguidas por el régimen y legalizadas a su orden. O sea que es una expresión más del totalitarismo que se vive en el país. Muy bien. Ahora, Javier, pese al arresto de sacerdotes y del propio obispo Álvarez, del exilio de sacerdotes, como lo ha dicho la doctora Paz y Paz, el Vaticano no se ha pronunciado fehacientemente. Aún no lo ha hecho. Ha comentado, pero no se ha pronunciado fehacientemente. ¿Crees que esto se debe a algún tipo de negociación que pueda distender las relaciones en ese momento entre la Iglesia y el Estado en Nicaragua? Sin duda, la Santa Sede ha afirmado, su representante en la OEA afirmó que la Santa Sede es un llamado a que las partes puedan encontrar, específicamente dice, caminos de entendimiento basados en el respeto y en la confianza recíproca. Nosotros respetamos obviamente la posición de la Santa Sede como Estado, en el Concierto de Estados del Mundo. Sin embargo, recordemos que en una situación tan clara de injusticia, donde hay un régimen armado, militar, reprimiendo los derechos de personas civiles inocentes, esta neutralidad termina favoreciendo al agresor, al opresor, y no a las víctimas. Y esto tiene que recordarlo la Iglesia para que también, dentro de lo que también ofrece caminos de entendimiento y de diálogo, sepa también llamar las cosas por su nombre y denunciar los abusos como tales. Doctora Paz y Paz, no deja de ser irónico, ¿no?, que el presidente Ortega se unió a grupos religiosos para llegar al poder. Pero bien, tanto la ONU como la OEA, entre otras organizaciones, insisten en que estas acciones del gobierno de Nicaragua solo ayudan a aislar al país y su gente, ¿no?, de la comunidad regional e internacional. En su opinión, ¿qué busca entonces el presidente Daniel Ortega si sabe que el tema de derechos humanos es vital para la legitimidad de su gobierno? El problema es que no existe una actuación consistente de parte de la comunidad internacional, sobre todo de sus países vecinos. Nicaragua recientemente tiene la Secretaría del SICA. Eso es darle legitimidad a un régimen totalmente dictatorial. Y eso fue votado por los países centroamericanos. Entonces, mientras que existan estas inconsistencias de parte de la comunidad internacional, mientras que sus vecinos legitimen un régimen que a todas luces es violador de los derechos humanos, como lo ha señalado la Comisión Interamericana, como lo ha señalado Naciones Unidas, como lo ha señalado la propia Corte, pues él va a poder escudarse en que aún tiene aliados internacionales, sobre todo en su región, y puede desobedecer las órdenes de estos altos organismos. Ahora, Javier, el presidente Daniel Ortega, y en esto vamos a aclarar, él insiste en que y aquí es interesante, doctora Paz y Paz, porque usted fue fiscal general. Mire usted a ambos, vea qué interesante. El presidente Ortega insiste en que es el Poder Judicial, no el Ejecutivo, el que detiene e instruye de cargos a estas personas. Ahora, Javier, ¿qué puede hacer el gobierno para mejorar la situación de derechos humanos sin que se le acuse, ¿no?, de interferir en otros poderes? La realidad es que en el nivel ya de erosión de lo que fue la elección perfectamente democrática del régimen de Daniel Ortega, pero erosionó hacia convertirse en un régimen primero autoritario, competitivo y ahora a una dictadura completa, en ese proceso ya se perdió completamente cualquier noción de independencia del Poder Judicial. Entonces la realidad es que hoy el Poder Judicial obedece las órdenes del régimen. Entonces el desmontar la falta de independencia del Poder Judicial necesariamente va a pasar por la decisión del régimen, del dictador y de su esposa de decir
señores del Poder Judicial tienen libertad para no obedecer las órdenes que nosotros le demos y para fallar de acuerdo a su conciencia. Cuando eso ocurra, entonces podrán haber algún tipo de apertura dentro del Poder Judicial, pero ahora está claro que el régimen controla completamente al Poder Judicial. Ahora, doctora Paz y Paz, como jurista, usted como jurista, ¿qué pasos recomendaría al gobierno de Daniel Ortega para que se restaure el respeto a los derechos humanos? Porque lo debe hacer a través de la Asamblea, ¿no? Y no por decreto ejecutivo, es obvio. Es obvio, pero estamos viviendo en Nicaragua, no estamos viviendo una división de poderes, tal y como señalaba Javier hace un momento. O sea, no podemos hablar decir que el poder judicial en Nicaragua es independiente cuando está absolutamente sometido al poder ejecutivo, ni tampoco la asamblea. Es una asamblea que sea un contrapeso a lo que dictamina la pareja presidencial. Así que mi primera recomendación es que cumplan con las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que claramente ordenó liberar a todos los presos políticos porque su detención es absolutamente ilegal, es absolutamente arbitraria. Los delitos de los que se les acusa no fueron tales, fueron casos fabricados para justificar las condenas que ahora tienen. Entonces creo que el primer paso que debería de darse es justamente su liberación. Y bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América, hoy Derechos Humanos en Nicaragua. Javier, estamos en la parte final. Tus conclusiones y soluciones sobre lo que ocurre en Nicaragua en términos de derechos humanos. La conclusión principal es que el régimen de Ortega está llevando a su país de ser una dictadura a ser una dictadura totalitaria, una dictadura que quiere controlar todas las organizaciones de la sociedad civil, y las que no controla tienen que ser ilegalizadas y por tanto sus líderes tienen que ir presos. Esa es la filosofía, lamentablemente, del régimen y es algo preocupante. Recordemos que otras dictaduras del continente, como la venezolana, no llegan a ese nivel de totalitarismo de querer eliminar todas las organizaciones de la sociedad civil. Tienen otro tipo de estrategias también brutales, pero esta es algo, como dije, de orden similar al orden soviético, y es algo, por tanto, preocupante en el continente. Y luego, como soluciones, nosotros creemos que se tiene que seguir presionando a la dictadura desde todos los ángulos posibles, las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, la diplomacia a nivel internacional, las sanciones que deberían venir de parte de los estados a nivel internacional, y el apoyo a los disidentes tanto dentro de Nicaragua como los que están en el exilio, porque al final en la experiencia no se sabe qué es lo que va a terminar derrocando a la dictadura. Que la dictadura va a caer en algún momento, va a caer, pero no se sabe por qué exactamente, qué es lo que va a causar que caiga. Entonces la presión tiene que ser constante y esperemos que termine cayendo la dictadura lo antes posible para que ese país pueda transitar nuevamente hacia un sistema democrático. Bueno, doctora Paz y Paz, sus conclusiones y soluciones, ¿no?, a esta crisis de justicia y derechos humanos en Nicaragua. Sí, sin duda, en Nicaragua la situación de derechos humanos ha venido deteriorándose. El autoritarismo se ha profundizado, desafortunadamente, y creo que lo primero es que exista una consistencia de parte de la comunidad internacional en sancionar las acciones, las violaciones de derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Yo ya lo decía respecto a Centroamérica, es inadmisible que los países vecinos pues sean tolerantes con un deterioro tan fuerte de la democracia, con un régimen autoritario, absolutamente autoritario, y creo que deben de continuar no solo la mirada y la preocupación sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, sino también las sanciones a personas claves del régimen y cerrar, como decía antes, cualquier posibilidad de que acceda a fondos internacionales. Rápidamente, ¿usted sigue apostando a la OEA, doctora Paz y Paz? Creo que todos los foros multilaterales deben de pronunciarse sobre lo que ocurre y deben de continuar las sanciones. Está el sistema interamericano, que es el sistema más fuerte de protección de derechos humanos en la región y que es muy importante y que ha tenido un papel muy, muy activo respecto de Nicaragua. Bien, muchísimas gracias a la doctora Claudia Paz y Paz y a Javier El Hague.
Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Vargas. Hasta pronto.